Hola, buenas tardes. Esto es un mensaje para todos los afiliados y los militantes del Partido Popular. Primero deciros que todo lo que os voy a contar ahora no es que yo tenga un odio excesivo hacia Feijóo, ni mucho menos, ¿vale? Os contaré que yo he sido militante afiliada al Partido Popular durante muchísimos años. Quizás muchos más de los que fue el señor Feijóo. Hasta el año 2020, cuando fueron las 2020-2021, cuando fueron las elecciones autonómicas, yo pedí, igual que pedí años atrás, el voto para Feijóo. Pensaba que Feijóo era lo más importante del mundo. Pensaba que era el mejor político del mundo y que, bueno, que estaba en deuda toda Galicia, con él porque había sido muy bueno. Pero en el 2021 demostró que lo que era un dictador. Y yo ahora os quiero dar, como gallega, como afiliada y que fui y militante del Partido Popular, quién es Feijóo. Y lo único que os pido es que en el Congreso tengáis en cuenta quién es Feijóo y tengáis en cuenta que los gallegos fuimos obligados a vacunarnos con una ley que podéis ver, que es la Ley 821 del 25 de febrero, que entró en vigor el 27 de febrero de 2021, ¿vale? Por esta ley, fue una ley dictatorial que, gracias a que el Tribunal Supremo la derogó, si no, a día de hoy nos habríamos puesto ya 25 vacunas. En el momento que fue derogada esa ley, yo ya había puesto 3 vacunas obligadas. Y diréis vosotros, no os obligó a nada. Vale, leeros la ley. Fue la única comunidad autónoma que se sacó de la manga una ley firmada por el señor Feijóo donde se nos obligaba a vacunarnos. Yo no digo que las vacunas fueran buenas o malas, pero todo el mundo tenemos derecho a decidir si nos vacunamos o no, ¿vale? Y él no nos dio esa lección, nos obligó bajo multas de 600 a 60.000 euros. No sé, pero creo que es un poco fuerte, ¿no? Que alguien te obligue a algo que, encima, una vacuna experimental que no sabíamos cómo iba a salir. Así es que a día de hoy el 90% de los gallegos está vacunado, ¿vale? No voy a hablar de la relación de otras cosas, pero podéis informaros cuál es el tanto por ciento de enfermedades y demás, que somos número 1 en España, los gallegos, después del COVID, ¿vale? Yo no voy a hablar de este tema porque es un tema engorroso y me gustaría que lo investigarais, ¿vale? Bien, entonces, yo lo único que os pido es que cuando vayáis a ese congreso, si podéis quitaros del medio a esta persona y poner a otra persona que merezca más la pena, de verdad que ganaríamos todos los españoles. Porque yo voy a guardar este vídeo, salvo que me lo decapiten, ¿no? Pero voy a guardarlo. Y si en algún momento decidís que él siga siendo vuestro presidente, cuando se monte en España una dictadura, os diré, yo os había avisado, ¿vale? A lo mejor diréis, yo no soy quien para avisar de algo así, pero sí lo soy porque soy gallega y, como os he dicho, fui vacunada, obligada por esa ley. Bien, pero no solo esa debe de ser la causa, sí es una de las principales, pero por la que el señor Feijóo creo que no debe de seguir siendo el presidente de la comunidad. Primero, durante muchísimos años se nos ha impuesto el gallego como lengua oficial, ¿vale? Me parece muy bien que siendo gallegos tengamos que hablar todo en gallego y demás. Pero eso, queréis o no, es una fórmula para centralizar Galicia en Galicia y no abrirte al exterior. Vale, yo no quiero que este hombre llegue a tener un poder en España y que España sea España y no salir al exterior, que eso es lo que ha hecho con Galicia. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, pues os diré que yo solo puedo hablar de Lugo, que es lo que conozco, pero he hablado con otras personas, pero como no tengo datos firmados ni esas personas están ahí, no lo voy a contar. Pero aquí, Colegio de la Piringalla, de la zona de la Piringalla, año 2018, el 100% de materias en gallego. ¿Eso qué significa? Significa que inglés, matemáticas, todo era en gallego, hasta el momento de que niños pequeños que estaban empezando a tener una cultura media,
pues no sabían que existía el río Duero, ni sabían que existía el río Tajo, porque para ellos era el río Douro y el río Teixo. Entonces, creo que positivo no era, ¿vale? Luego, en las universidades, bueno, pues por suerte, estas personas que llegaron a las universidades, ¿qué pasaba? Que sí, que ya tenían un rodamiento de lengua española y entonces que un médico le hablaran de, yo qué sé, de una parte del cuerpo en gallego, que no hay Dios que lo entienda, ¿vale? Y que en castellano lo supiera, bueno, pues si se va a trabajar a Madrid, bien. Pero imaginaros estos niños que desde pequeños han sido instruidos así. Yo no estoy en contra del gallego, soy la primera que si estáis en mis redes sociales, digo que os vengáis a Galicia, que Galicia es la ciudad, que es la comunidad más bonita del mundo, que todo es perfecto en Galicia. Yo tiro por mi tierra y tiro por Galicia. Yo en los años 80 estudié en el colegio, ¿vale? Y en los años 80, en el año 86, 87, yo hice selectividad para entrar a la universidad. Y allí me examiné, porque lo había estudiado, gallego y literatura gallega, ¿vale? Entonces, no es algo novedoso. Yo conozco el idioma, bueno, lo conocía en ese momento, porque aquí ha habido tantas modificaciones del gallego que ahora mismo ni los propios gallegos de cuna, hubo una época, os diré, que ibas a algún pueblo y no entendían lo que decía la televisión gallega, porque era un gallego totalmente cambiado, estándar, no sé qué, bueno, unas cosas demenciales. Pero bueno, no voy a entrar en la cosa de la lengua, pero sí voy a entrar en que el señor Feijóo era así, dictatorial también para eso. No dejaba que un niño pudiera estudiar inglés en inglés o en inglés castellano, no. Y esto es literal, porque os lo puedo enseñar, de que yo he tenido niños a mi alrededor, podía en gallego, traduce estas frases al inglés, en vez de traduce estas frases a inglés, lo ponía en gallego, todo era en gallego. Entonces dices, jolín, ¿cuál es el problema? Pues que en Galicia es la comunidad, y eso podéis verlo, donde menos inglés se habla. El 80% de la población mayor de 30 años no es capaz de tener una conversación con un inglés, ¿vale? No es capaz. Y así nos va, que sí, mucho turismo, y ahora tenemos muchísimo turismo en la playa de las Catedrales, y los camareros de la zona no hablan inglés, ¿vale? Sí que pueden decir 4 palabras, que sí, una palabra por aquí, otra por allá, pero cuando llega un inglés y les empieza a hablar, pues no saben. Y vosotros diréis, bueno, pues si vienen a España que hablen español, lo que vosotros digáis, pero es un problema. A mí me parece muy bien que se hable gallego, a mí me parece muy bien que se hable inglés y a mí me parece muy bien que se hable castellano. Creo que cualquier persona con una cultura media debería de conocer los 3 idiomas aquí en Galicia. Pero no, se ha centrado todo en conocer el gallego y el resto fuera. Bien, pues esto ha hecho el señor Feijóo. Vale, que eso no es importante y que lo veis como muy bueno, como muy buen candidato y demás. Bien, yo os digo que el PP, porque llevo muchos años, había estado muchos años militando y siendo afiliada del PP, tiene gente muy válida. Muy válida. Bien, entonces, ¿por qué? Ahora, claro, si eres gallego, vas a decir, no, yo es que voy a votar al gallego porque obviamente voy a votar a Feijóo, porque yo quiero que sea Feijóo, porque el primo de su hermano es amigo mío, o lo que suele pasar aquí en Galicia. Y entonces, hombre, siempre está mejor ese que, no sé, que saliera Ayuso, que no la conozco de nada y no, vale, bien. Os voy a decir que el que sea gallego no va a valer para nada. Y os voy a decir por qué. De todos los políticos que conozco de España, de todos y de cualquier partido, os diré que el que lleva a rajatabla la Agenda 2030 es el señor Feijóo. A rajatabla. A rajatabla significa que a los gallegos nos va a perjudicar muchísimo esa Agenda 2030. Entre otras cosas, porque Galicia vive del sector primario principalmente, de la agricultura, de la ganadería y del mar. En la ganadería sabemos que la Agenda 2030, ¿vale? Yo estoy hablando, por ejemplo, de Lugo, que vivimos de las explotaciones ganaderas, porque aunque yo tengo una asesoría,
Yo vivo de las explotaciones ganaderas, porque ese ganadero viene a mi asesoría. Si ese ganadero no tuviera una ganadería, pues posiblemente no tuviera que hacer declaraciones y demás y no vendría a mi asesoría. Es decir, que es economía, como siempre, circulante. Entonces, obviamente, esa ganadería es importante para mi trabajo. Bien, vale. Pues las ganaderías, con el señor Feijóo, corren muchísimo peligro, porque él va a ir a rajatabla con la Agenda 2030. La Agenda 2030 sabéis que las ganaderías se van fuera, lo sabéis, ¿verdad? Porque parece ser que las vacas producen mucho metano, que para el calentamiento global pues parece ser que es muy perjudicial. Bueno, todas estas chorradas que cuentan, porque ya me diréis si no es más perjudicial que el señor Feijóo vaya en un avión privado que no que una vaca pues que esté rumiando y que deje metano cuando evacúa, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que él va a ir a rajatabla, y por muy amigo que seas tú de él, o tu primo, total, o que vayáis a pensar que va a tirar por Galicia, no va a tirar por Galicia, va a tirar por la Agenda 2030. Entonces, va a coger y va a decir, no, es que no puedo ayudarte, cuando sí podría ayudar, ¿vale? Pero no le interesa. ¿Por qué? Porque está claro, al final os va a perjudicar, ¿vale? Porque está claro de que esa vaca puede no producir metano, ¿vale? Y eso es otra cosa que si queréis un día os lo cuento con calma, ¿no? Según unos estudios, las vacas, si tú tienes una granja con 4 vacas, posiblemente vayas a tener que deshacerte de ellas. ¿Por qué? Porque te va a costar más tenerlas que lo que te va a producir. Pero si tienes una ganadería con 100 o 500 vacas, tú tienes que hacer que no produzca esa tan alta dosis de metano. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de la alimentación. Hay piensos especializados que lo que hacen es reducir ese metano, ¿vale? Y aparte hay, bueno, una serie de, hoy en día, de cosillas informáticas y demás, que podemos cuidar a la vaca para que no produzca tanto metano. ¿Pero qué supone eso? Eso supone un coste muy alto para la ganadería. Y si después en vez de ganar 5, vas a ganar 2. ¿Vale? Entonces habrá muchas ganaderías que van a tener que vender las vacas porque no le va a compensar, ¿vale? Entonces, no vayas a pensar que porque él sea gallego va a beneficiar a Galicia, porque no es así, porque él va a pensar solo en su propósito, que es la Agenda 2030. ¿Por qué creéis que sacó la Ley de Salud Gallega, donde nos hizo vacunar a todos? Porque en su ley, los que están por encima de esa ley, de la Agenda 2030, los que están por encima los que están por ahí mangoneando todo eso, querían una vacunación del 100%. Señor Feijóo pudo llegar a junto de ellos y decirles, mire, Galicia tuvo el 90%, fuimos la comunidad autónoma que más vacunas tuvimos, que más vacunados hubo, también los que tuvimos las medidas más altas, lo sabéis. ¿Y por qué? Porque él tenía que echarse flores ante los de allá arriba, diciendo, mira, yo lo conseguí. Y va a hacer lo mismo con todas las demás cosas. Decís, bueno, es que tenemos un problema, sobre todo aquí en Lugo, por ejemplo, de infraestructuras. Nosotros aquí no nos llega el AVE, no nos llega metros y demás. No nos llega metros, no tenemos nada, ni trenes, ni nada. Esto es un desastre. Vale, pero vamos a votar al señor Feijóo porque el señor Feijóo nos va a ayudar con todo eso. Mentira, no nos va a ayudar. Y os digo por qué. Porque él está con la Agenda 2030. Y en el momento que la Agenda 2030 diga, no, porque si pasamos por aquí un tren, la biosfera, no sé qué, no sé cuánto, y para el cambio climático, no sé qué, no sé cuánto, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que va a decir, no puede ser, no porque yo no quiera, que yo quería, es que la Agenda 2030 nos lo va a permitir. ¿Y qué va a pasar con los agricultores? ¿Qué pasa con los tractores? Pues obviamente los tractores tienen que desaparecer. ¿Por qué? Ese tractor que te costó 60.000 euros y con el que estás trabajando va a tener que desaparecer porque le echas gasoil y él va a decir que todo eléctrico. Decidme que un tractor eléctrico, vale, primero el desembolso que vais a tener que llevar a cabo va a poder arar todo eso, ¿vale? Entonces, él va a ser muy radical con la Agenda 2030, entonces a los gallegos no nos va a ayudar nada, y os lo digo. Y este vídeo quiero que quede aquí constancia de que va a ser así. Después no lloréis, solo os digo que hay opciones mejores. Una opción muy buena, y ahora pondréis el grito en el cielo, Ayuso.
Ayuso es una mujer, primero, es mujer, ¿vale? Es mujer, por lo que sería muy interesante que por primera vez una mujer liderara el Partido Popular. Independientemente de eso, durante la pandemia ha constatado que se apó con ella. Y, a ver, ella siempre ha sido muy transparente. Ahora viene lo de que su pareja, patatín, patatán, ¿cómo vamos a poner a su pareja que patatín, patatán? Vale. Os quería enseñar algo, ¿vale? Os quería enseñar algo que vais a alucinar. Una noticia que salió este sábado, ¿vale? Una noticia que salió este sábado para cuando alguien os diga, no, Ayuso no, porque su pareja está imputado, porque no sé qué, no sé cuánto. Os voy a decir algo. Pareja de Feijóo. Esta noticia salió este sábado. No se ha hecho mucho eco de ella, pero aquí está. Feijóo. Chalet. Vale. Bien, os voy a leer esta noticia. Vale. Fijaros, de este sábado, La Voz de Galicia. La Voz de Galicia este sábado. Que es un periódico de aquí de Galicia, quiero decir, no es un periódico de Juan Pérez que estoy poniendo aquí una noticia fake, no, es una noticia real. El gobierno deniega a la pareja de Feijóo la concesión para acceder a la playa desde su casa de Moaña. Había solicitado a Costas para poder utilizarla hasta el 2037. El gobierno ha denegado a la pareja del expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, la concesión de un terreno público para acceder directamente de la playa a la playa desde su casa de Moaña, Pontevedra. Según fuentes consultadas por Europa Press, esta negativa ya había sido firmada por el Ejecutivo y notificaba a Cárdenas que había solicitado el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra una concesión hasta el año 2037 del terreno público que le permitía acceder a la playa, bueno, todo ese rollo. Bien, es decir, que aquí el que no corre no vuela. Entonces, tampoco, y sabéis que lo de las mascarillas, también aquí se runruneó, pero no llegó tan lejos como lo de Ayuso, que aquí también hubo por parte de la familia, amigos y demás de Feijóo cosillas, ¿vale? Entonces, nadie, aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero no la van a tirar. Perdón. El caso es que ya tenemos más cosas por las que no votar a Feijóo. Pero bueno, si decidís que sí, y mis argumentos no os han valido, solo os digo una cosa. Pensad en algo. Sabemos que a día de hoy está la problemática del aeropuerto de Barajas, de los indigentes que están ahí. Bien, ¿cuánto hace que están los indigentes ahí? Bien, responderos vosotros mismos. ¿Cuánto hace que se anunció lo del Congreso del Partido Popular? Anterior, ¿verdad? No sé, a mí me suena raro. A mí me suena que por segunda vez o tercera se le está haciendo la cama a Ayuso. ¿Por qué? Porque ahora mismo conviene que le salga un mogollón de marrones para que no sea una candidata válida. Yo no digo que sea Ayuso, yo no digo que sea cualquiera, pero cualquiera mejor que Feijóo. Y os lo digo en serio, os vais a arrepentir si lo seguís teniendo como presidente. Os lo digo, os lo repito, es el único político en España, el único que ha creado una ley dictatorial en un momento de emergencia, una ley dictatorial que tuvo que el Tribunal Supremo derogarlo. ¿Sí? Si no, a día de hoy estaría todavía ahí. Si fue capaz de hacerlo cuando era presidente autonómico, ¿qué no será capaz si llega algún día este hombre a ser presidente del gobierno? Da miedo. Y sinceramente, como gallega, os digo que yo fui, y de verdad, que podéis ver mis redes sociales, de las que apoyé a Feijóo hasta la muerte, hasta el año 2021 que sacó esta ley y que le empecé a ver los dientes al lobo. Y desde ahí se lo estoy viendo día a día. Si vosotros aún no se los habéis visto, investigad
investigad, porque yo no lo hice cuando estaba pidiendo el voto, porque os lo he pedido para él muchas veces y ahora estoy pidiendo lo contrario. Sé que podéis ser todos vosotros o los salvadores de España, los héroes de España o los verdugos de España. En vuestras manos está. Hay un congreso ahí en los que tenéis voz y voto. Yo creo que debéis de tomar cartas en el asunto, porque España depende de vosotros, queráis o no, eso es así. Bueno, perdonad por echaros tal rollo, pero quería que tuvierais conocimiento de alguien que ha empezado en la derecha, que ha empezado en el Partido Popular cuando eran las Juventudes de Alianza Popular. Tengo 56 años y llevo de los 14 militando en partidos de la derecha. A día de hoy estoy fuera de la política porque creo que solo los partidos municipalistas son los que de verdad valen. Pero sí, tenemos una derecha y una izquierda en España. Y la derecha va a seguir ahí y la izquierda va a seguir ahí, le vote yo o no le vote. Durante muchísimos años he apostado por el Partido Popular y seguiría apostando a día de hoy, pero no voy a apostar si es Feijóo el que esté ahí. Bueno, pues un besito muy grande y gracias por escucharme. Un beso.